Empecemos nuestro viaje, muy lejos de aquí, y hace mucho, mucho tiempo, en una época en la que el mundo era joven y los dioses caminaban entre los mortales, como vecinos que se visitan en tranquilas tardes de verano, en la cima del monte Olimpo, donde se forman las nubes y nacen los vientos. Zeus, el rey de todos los dioses, pasaba sus días observando el mundo que se extendía infinitamente bajo su trono dorado. Zeus tenía muchas responsabilidades. Controlaba los rayos que cruzaban el cielo, guiaba las tormentas que regaban la tierra, decidía el destino de mortales e inmortales. Pero incluso un dios, a veces, se sentía solo en la altura de su montaña sagrada. Y fue en una de esas tardes, cuando el sol dorado pintaba las nubes con tonos suaves, que Zeus dirigió su mirada hacia una pequeña ciudad llamada Tebas, una ciudad que dormía tranquila entre colinas verdes y antiguos olivares. Tebas era conocida por su paz. Sus calles de piedra solo resonaban con los suaves sonidos de la vida cotidiana. Mujeres lavaban ropa en arroyos cristalinos, hombres trabajaban en los campos dorados, niños jugaban en plazas sombreadas por árboles centenarios. Fue allí, en esa ciudad pacífica, donde Zeus vio a una mujer de extraordinaria belleza. Ella estaba en su jardín, cuidando las flores que crecían alrededor de su casa. Sus movimientos eran tan suaves como el vaivén de las hojas en el viento. Alcmena, ese era su nombre. Un nombre que significaba fuerza de la luna. Y en verdad, había algo lunar en su serena belleza. Tenía el cabello oscuro como la noche, sin estrellas, y unos ojos que reflejaban la silenciosa sabiduría de las aguas profundas. Alcmena llevaba una vida sencilla y feliz. Estaba casada con Anfitrión, un general respetado por su honor y valentía. Anfitrión era un hombre bueno que amaba a su esposa con sincera devoción y partía a menudo a defender la ciudad en lejanas batallas. La casa donde vivían era modesta, pero acogedora, construida con piedras pulidas por el tiempo. Tenía un jardín donde crecían rosas y jazmines que perfumaban el aire de la tarde. Una fuente de agua cristalina susurraba suavemente en el centro del patio. Zeus, observando aquella escena de doméstica paz, sintió algo que rara vez experimentaba, una emoción que los mortales conocen bien, pero que para un dios era casi desconocida. Era pasión, intensa y arrolladora, como una tormenta que surge de la nada. Pero había un problema. Zeus estaba casado con Hera, la reina de los dioses, conocida por su belleza, pero también por sus celos, terribles e implacables. Hera vigilaba todos los actos de su esposo con ojos que nunca dormían y una memoria que nunca olvidaba. Ella sabía que Zeus, a veces, se interesaba por las mujeres mortales, y su venganza contra esas pobres criaturas siempre era cruel y duradera. Zeus, aunque conocía el temperamento de su esposa, no pudo resistir el encanto de Alcmena. Planificó cuidadosamente cómo podría acercarse a ella sin despertar sospechas, ni en la propia Alcmena ni en Hera. La oportunidad llegó cuando Anfitrión partió a una campaña militar que duraría varias semanas. Alcmena quedó sola en casa, con solo algunas sirvientas que le hacían compañía. Era el momento perfecto para que Zeus ejecutara su plan en una noche sin luna, cuando las estrellas brillaban débilmente en el cielo oscuro. Zeus descendió del monte Olimpo, pero no en su forma divina de rayos y truenos. Adoptó la apariencia exacta de Anfitrión. Cada detalle, cada cicatriz, cada gesto, perfectamente imitado. Zeus, disfrazado de Anfitrión, llamó suavemente a la puerta de la casa. El sonido se extendió por los silenciosos corredores. Alcmena, que tejía bajo la luz de una lámpara, alzó la vista, sorprendida. No esperaba el regreso de su esposo tan pronto. Corrió hacia la puerta
con el corazón latiendo de alegría. Cuando abrió, vio a Anfitrión, o eso creyó, allí de pie, con una sonrisa que le pareció ligeramente diferente, pero lo atribuyó al cansancio del viaje. Mi amor, dijo ella, no esperaba tu regreso tan pronto. ¿La guerra terminó bien? Zeus, con la voz perfectamente imitada de Anfitrión, respondió que había logrado una victoria rápida y que había vuelto corriendo. Alcmena recibió a quien creía ser su esposo, con toda la ternura y el cariño de una esposa amorosa. Preparó su comida favorita, calentó agua para su baño, preguntó por la batalla y los compañeros. Zeus respondía con convincentes detalles, inventados por su mente divina. Esa noche, Zeus permaneció con Alcmena, y para hacer que la noche durara lo máximo posible, hizo que el sol se detuviera en el horizonte. La oscuridad se extendió, mucho más de lo natural, como si el propio tiempo hubiera decidido descansar. Y fue en esa noche, alargada por la voluntad de un dios enamorado, que fue concebido quien sería el mayor héroe de la antigüedad, un niño que llevaría la sangre divina de Zeus, pero también la terrible carga de la ira de Hera. A la mañana siguiente, Zeus partió, fingiendo regresar a la guerra. Alcmena se despidió de él, con lágrimas en los ojos, sin sospechar que se había acostado, no con su esposo, sino con el rey de los dioses. Unos días después, Anfitrión regresó de verdad de la campaña. Alcmena quedó confundida. Él hablaba de batallas diferentes, de hechos que ella no recordaba, pero atribuyó esas diferencias a la confusión de la guerra y a la nostalgia. Pasaron los meses, tranquilos, como las aguas de un lago sereno. Alcmena notó que esperaba un hijo. La noticia llenó de alegría, tanto a ella como a Anfitrión, que hacía tiempo soñaban con tener un niño, pero en la cima del monte Olimpo. Hera ya lo sabía todo. Sus ojos, que veían más allá de las montañas y a través de las paredes, habían observado la traición de su esposo, y su ira crecía como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Hera no podía castigar directamente a Zeus. Él era demasiado poderoso, pero sí podía, y lo haría, hacer que ese niño y su madre pagaran por el crimen que no habían cometido conscientemente. Su venganza sería paciente, meticulosa y terrible, y así, mientras Alcmena vivía los tranquilos meses de embarazo, sintiendo crecer al niño en su vientre, cuidando el jardín, donde las flores seguían floreciendo, una diosa furiosa planeaba en el silencio de su mente inmortal la destrucción de aquella inocente familia. El bebé crecía en el vientre materno, cargando ya el peso de un destino extraordinario. Sería, al mismo tiempo, bendecido con fuerza sobrehumana y maldito con sufrimientos que pocos mortales podrían soportar. Y cuando llegó el momento del nacimiento, incluso los dioses contuvieron la respiración, porque sabían que estaban haciendo alguien que cambiaría para siempre el equilibrio entre el mundo divino y el mundo mortal, entre la gloria y la tragedia, entre el heroísmo y el sufrimiento humano. Pausa natural para respiración. Sonido ambiente continúa suavemente. Y así, llegamos al momento del nacimiento. Fue en una madrugada silenciosa, cuando solo las estrellas observaban al mundo dormido, que Alcmena sintió los primeros dolores del parto. La partera, una mujer anciana y experimentada, llamada Galentia, había asistido al nacimiento de cientos de niños en Tebas, pero esa noche sentiría algo diferente, algo que la haría recordar ese momento por el resto de su vida. El parto fue largo y difícil, como si el propio niño se resistiera a venir al mundo, tal vez ya sintiendo el peso del destino que le esperaba, o tal vez porque Hera, incluso a la distancia, intentaba interferir en aquel nacimiento.
Cuando finalmente el bebé nació, el primer sonido que resonó en la casa no fue un llanto común. Fue un grito fuerte y poderoso que parecía venir no de un recién nacido, sino de un pequeño guerrero, anunciando su llegada al mundo. Galentia tomó al niño en sus brazos y de inmediato sintió que había algo extraordinario en aquel bebé. Era más grande que la mayoría de los recién nacidos. Sus músculos ya parecían más desarrollados y sus ojos brillaban con una inteligencia poco común. Alcmena, exhausta, pero radiante, recibió a su hijo en los brazos. Lo llamó Alcides, que significa descendiente de Alceo, en honor al abuelo de Anfitrión. Ella no sabía que ese niño un día sería conocido por un nombre muy diferente. Los primeros días transcurrieron tranquilamente. Alcides mamaba con un apetito voraz y crecía de forma visible. Anfitrión observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y inquietud. Había algo en la fuerza con la que el niño apretaba sus dedos que le hacía reflexionar, pero Hera no había olvidado su promesa de venganza. Esperó pacientemente hasta que el niño cumpliera algunos meses, cuando ya estaba lo suficientemente fuerte para que su destrucción causara el mayor dolor a sus padres. Fue en una noche particularmente silenciosa, cuando incluso los grillos parecían susurrar más bajo, que Hera envió a sus criaturas elegidas 2 serpientes venenosas de las especies más letales que existían en la tierra. Se deslizaron silenciosamente por las calles de Tebas como sombras líquidas, moviéndose entre las piedras. Pasaron por debajo de las puertas, serpentearon por los pasillos de la casa donde Alcides dormía plácidamente en su cuna de madera. Las serpientes treparon las paredes con la agilidad de criaturas nacidas para matar. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas frías. Sus lenguas bífidas probaban el aire, siguiendo el olor del niño que debía ser su víctima. Al llegar a la cuna, las serpientes alzaron sus cabezas, triangulares, preparadas para el ataque fatal. Sus colmillos goteaban veneno, tan poderoso que una sola gota bastaría para matar a un hombre adulto. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Alcides, que parecía dormir profundamente, abrió los ojos, pero no con susto ni miedo que cualquier niño habría sentido. Observó las serpientes con curiosidad, como si fueran juguetes nuevos traídos para él, sin dudarlo. Sus pequeñas manos, aún regordetas, pero ya sorprendentemente fuertes, atraparon a las serpientes, una en cada puño. Las criaturas intentaron retorcerse, pero descubrieron que estaban atrapadas por una fuerza imposible. Alcides comenzó a apretar, no con malicia ni ira, sino con la misma curiosidad con la que un niño aprieta un juguete para ver qué sucede. Las serpientes lucharon desesperadamente por liberarse, pero era inútil. Poco a poco, la vida se escapó de las criaturas venenosas, ellas que habían matado a cientos de presas a lo largo de sus vidas. Encontraron su fin en las manos de un bebé que sonreía mientras jugaba con ellas. Cuando Alcmena despertó a la mañana siguiente y fue a ver a su hijo, encontró las 2 serpientes muertas en la cuna. Alcides jugaba con ellas como si fueran cuerdas de colores. Balbuceaba sonidos alegres, completamente ajeno al peligro que había enfrentado. Anfitrión, llamado por los gritos de Alcmena, observó la escena con asombro. Él, que era un guerrero experimentado, reconoció de inmediato a las serpientes. Sabía que eran mortalmente venenosas y también sabía que ningún niño normal podría haber sobrevivido a ese encuentro. Fue entonces que comprendieron que su hijo no era un niño común. Había algo divino
en su fuerza, algo que los conectaba con las antiguas historias de héroes y dioses que sus abuelos solían contar al calor de la chimenea. Los meses se transformaron en años y Alcides crecía de forma extraordinaria. A los 2 años ya caminaba, con pasos firmes y seguros. A los 3 corría más rápido que niños mucho mayores. A los 4 su fuerza comenzó a manifestarse de formas cada vez más evidentes. Jugaba con otros niños, pero siempre con cuidado, porque sus padres le enseñaron que él era diferente. Cuando otros niños empujaban o tiraban de algún objeto pesado, Alcides lo levantaba con facilidad, como si fuera de plumas. A los 5 años, un incidente asustó a toda la familia. Alcides jugaba en el patio cuando vio una lanza abandonada por un soldado que había visitado a su padre. La lanza era de hierro macizo, pesada, incluso para un hombre adulto. Alcides tomó la lanza y comenzó a jugar con ella como si fuera una simple ramita, pero en un momento de entusiasmo la rompió por la mitad, simplemente doblándola con sus manos. El metal se partió con un sonido que resonó por todo el patio. Anfitrión entendió que era momento de tomar una decisión. Su hijo necesitaba una educación especial. No podía simplemente crecer como un niño normal. Su fuerza requería orientación y entrenamiento adecuado. Y así, Alcides comenzó a recibir lecciones de los mejores maestros de Grecia. Primero vino Lino, el famoso músico, que le enseñaría el arte de la lira y el canto. Se creía que la música podría calmar su espíritu guerrero. Lino era un hombre amable y paciente. Había enseñado a príncipes y nobles, pero nunca había tenido un alumno como Alcides. El niño tenía unos dedos sorprendentemente fuertes que a veces rompían las cuerdas simplemente al tocarlas. Las lecciones de música ocurrían por las tardes, cuando el sol se filtraba a través de las ventanas del salón donde Lino enseñaba. Alcides se sentaba en un pequeño banco, intentando controlar su fuerza para producir sonidos suaves y melodiosos, pero la música no era su vocación natural. Sus manos estaban hechas para empuñar espadas y arcos, no para acariciar delicadas cuerdas. Se esforzaba, pero sus dedos eran demasiado grandes, demasiado torpes para ese arte refinado. Al mismo tiempo, Castor, uno de los famosos dioscuros, llegó para enseñar a Alcides las artes de la guerra. Castor era conocido en toda Grecia por su destreza con la espada y su técnica de combate cuerpo a cuerpo. Las lecciones con Castor eran muy diferentes. Se realizaban en el patio de la casa, donde el sol de la mañana calentaba la tierra batida. Alcides aprendía a posicionar los pies, a mover el cuerpo, a utilizar su fuerza de forma controlada y eficiente. Castor quedó impresionado. Desde la primera lección, la fuerza de Alcides era extraordinaria, pero más aún, su capacidad de aprender absorbía cada técnica, cada movimiento, como si hubiera nacido para ello. A los 10 años, Alcides ya superaba a hombres adultos en combate, no solo por su fuerza, sino por su técnica y estrategia. Castor decía que nunca había visto un guerrero natural como ese niño. Luego llegó Eurito, rey de Ecalia, para enseñar a Alcides el arte del arco y flecha. Eurito era considerado el mejor arquero de su época. Se decía que podía acertar a una hormiga en movimiento a 100 metros de distancia. Las lecciones de tiro se realizaban en un campo abierto, en los alrededores de Tebas, donde se disponían blancos de paja. A diferentes distancias, Alcides aprendió a respirar, a apuntar con paciencia, a soltar la cuerda en el momento exacto. Su precisión se desarrolló rápidamente, pero lo que más impresionaba a Eurito era la fuerza con la que podía
tensar el arco. Usaba arcos destinados a hombres adultos, pero para Alcides eran como juguetes de niño. A los 12 años, Alcides podía acertar cualquier blanco a cualquier distancia razonable. Sus flechas volaban con tanta fuerza que a veces se atravesaban los blancos y se enterraban profundamente en la tierra detrás de ellos. Pero fue durante una lección de música cuando ocurrió el primer gran accidente en la vida de Alcides. Lino estaba especialmente impaciente. Aquel día, el niño no lograba tocar una simple melodía sin romper las cuerdas de la lira. «No te estás concentrando», dijo Lino con tono severo. «Un príncipe debe dominar todas las artes, no solo la guerra. Debes aprender a controlar tu fuerza, también en la música». Alcides intentó nuevamente, pero las cuerdas se rompieron una vez más. Lino perdió la paciencia y golpeó al niño con la lira rota. No fue un golpe fuerte, solo una reprimenda, como cualquier maestro haría a un alumno distraído. Pero Alcides, sorprendido y dolido, reaccionó instintivamente. Tomó la lira de las manos de Lino y, sin pensar, golpeó de vuelta al maestro. Fue un golpe, reflejo, sin intención de dañar, pero su fuerza era tal que el impacto fue fatal. Lino cayó al suelo del salón y nunca más se levantó. El gran músico murió instantáneamente, víctima de la fuerza incontrolable de su joven alumno. Alcides miró el cuerpo de Lino con horror. No quiso matar a su maestro. Solo reaccionó, como cualquier niño lo haría al ser reprendido injustamente. Pero sus manos eran armas mortales, incluso cuando él no quería que lo fueran. Ese fue el momento en que Alcides comprendió verdaderamente el peso de su fuerza. No solo era más fuerte que los demás, era peligroso. Sus manos podían matar sin quererlo. Anfitrión y Alcmena quedaron devastados por el accidente. Sabían que su hijo no era culpable, pero también sabían que desde ese momento cargaría el peso de una muerte en su conciencia. Y así terminó la infancia de Alcides, con la dolorosa lección de que grandes poderes traen grandes responsabilidades y que a veces incluso las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias trágicas e irreversibles. Y el tiempo, como siempre lo hace, siguió pasando, lentamente, inevitablemente. Hércules, ahora un joven adulto, comenzó a descubrir el peso de ser diferente a todos los demás. Pero también empezó a comprender lo que significaba tener responsabilidades en un mundo que esperaba tanto de él. Imagina, si puedes, una mañana muy común en Tebas, el sol salía, como siempre, salía, dorado, tibio, iluminando las piedras antiguas de las casas, de las calles, de los templos que habían sido construidos por generaciones y generaciones de gente común. Y allí, caminando por las calles estrechas, estaba Hércules, alto, fuerte, pero con una expresión de quien carga un peso invisible, pero real. Sabía, todos lo sabían, que no era completamente humano. Había algo en sus ojos, en sus movimientos, en su fuerza, que recordaba constantemente su origen divino. Los músculos de sus brazos estaban más definidos que los de cualquier hombre común. Su altura lo hacía destacar en cualquier multitud. Y cuando miraba directamente a alguien, había una intensidad en su mirada que revelaba profundidades inimaginables, pero al mismo tiempo sentía profundamente las emociones humanas, la tristeza que lo invadía en las noches silenciosas, la alegría que sentía cuando ayudaba a alguien necesitado, la confusión constante de quien está entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno de ellos. Era como vivir en una frontera invisible, donde cada paso requería una decisión sobre cuál lado de su naturaleza debía
predominar durante esos primeros años de vida adulta. Hércules se dedicó a entender su lugar en la sociedad. Ayudaba en la construcción de casas, usando su fuerza para levantar vigas pesadas que 10 hombres juntos no podrían mover. Participaba en las cosechas, cargando sacos de grano que normalmente necesitarían carros para ser transportados. Y la gente de Tebas empezó a verlo no solo como un ser extraordinario, sino como un protector bondadoso. Cuando tormentas amenazaban las casas más frágiles, Hércules estaba allí, sosteniendo los techos contra el viento. Cuando enormes piedras bloqueaban los caminos, después de deslizamientos, él las movía, solo, como si fueran simples guijarros. Fue en esa época cuando Hércules conoció a Mégara, hija de Creonte, rey de Tebas. Ella era como una brisa suave, en un día de verano, cabello oscuro que se movía suavemente cuando reía y reía con frecuencia, especialmente cuando estaba con Hércules. Había algo en su presencia que hacía que él se sintiera más humano, más normal, más parecido a todos los demás. El primer encuentro ocurrió en los jardines del año 2008, Palacio. Hércules había sido invitado por Creonte a una celebración en honor a los dioses. Estaba de pie, un poco apartado de la multitud, observando a las personas bailar y conversar. Cuando ella se acercó, no había miedo en sus ojos, como sí lo había en los ojos de la mayoría. Solo curiosidad y una bondad genuina. «Pareces perdido», dijo ella, con una sonrisa que iluminó todo el jardín. Hércules, que siempre sabía exactamente qué decir en situaciones de peligro, se encontró sin palabras ante aquella mujer pequeña y valiente que lo trataba como trataría a cualquier otro hombre. «Siempre me siento un poco perdido en las fiestas», respondió honestamente. Y así comenzó una conversación que se extendió toda la noche. Hablaron de libros, de las estrellas, de los sueños simples, de una vida tranquila. Y por primera vez en mucho tiempo, Hércules rió espontáneamente. La relación se desarrolló de forma natural, como un río que encuentra su camino entre las piedras. Se encontraba en los jardines del palacio todos los días. Caminaban por las colinas que rodeaban la ciudad. Hablaban de sueños pequeños y grandes, del futuro que podrían construir juntos, de las cosas simples y hermosas que hacían que la vida valiera la pena. Mégara tenía la extraordinaria capacidad de hacer que Hércules olvidara su fuerza sobrehumana. Cuando estaban juntos, él se sentía vulnerable, en el buen sentido, como si pudiera bajar todas las defensas que había construido durante los años para proteger a los demás de su peligrosa naturaleza. A ella le gustaba tocarlo suavemente en el brazo cuando conversaban. Sus dedos, pequeños y delicados, contrastaban con la piel bronceada y las cicatrices que marcaban los brazos de Hércules. Para ella, esas marcas no eran señales de violencia, sino de una vida vivida con coraje y propósito. Hércules, por primera vez, sentía que podía tener una vida normal, una familia, hijos que correrían por el jardín, una casa donde podría olvidar por algunos momentos su complicada naturaleza. Observaba a otras familias en las calles de Tebas, padres cargando a sus pequeños en los hombros, madres tarareando canciones antiguas, y deseaba, en silencio, tener esa misma simplicidad, esa misma bendita normalidad durante los meses previos a la boda. Hércules se dedicó a construir una casa para Mégara con sus propias manos. Modeló cada piedra, plantó cada árbol en el jardín, construyó cada mueble que llenaría los cuartos. Era como si
a través del trabajo físico, pudiera materializar sus sueños de una vida común. Y entonces ocurrió lo que todos esperaban. Hércules se casó con Mégara. La ceremonia se realizó en un día de primavera, cuando los olivos estaban en flor y el aire estaba perfumado de jazmín y rosas silvestres. El camino de la novia fue cubierto de pétalos blancos que los niños de la ciudad esparcieron alegremente. Toda Tebas asistió a la celebración, incluso aquellos que antes sentían miedo de la fuerza de Hércules. Ahora lo veían como un protector bondadoso, un hombre que había decidido usar su poder para el bien de la comunidad. Y cuando Mégara apareció, vestida con un velo delicado que su madre había bordado con hilos de oro, incluso los dioses parecían sonreír desde el Olimpo. La ceremonia fue simple, pero profundamente emotiva. Hércules, cuando colocó el anillo en el dedo de Mégara, tembló ligeramente, no de nervios, sino de una emoción tan intensa que parecía desbordar de su pecho. Era como si toda su fuerza física no fuera nada comparado con la fuerza del amor que sentía por esa mujer. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño tranquilo y dorado. Tuvieron hijos. Primero, un niño de ojos oscuros, como los de Mégara, pero con la fuerza evidente en sus pequeñas manos que podían romper juguetes de madera sin esfuerzo. Luego, dos más, cada uno trayendo una nueva y diferente alegría al hogar. Los pequeños corrían por el jardín que Hércules había plantado. Reían, jugaban, llenaban la casa de vida y alegría de una forma que él jamás había imaginado posible. Cuando llegaba a casa, después de un día de trabajo, corrían a sus brazos, gritando «Papá, papá», con una felicidad pura y sin reservas. Hércules los miraba con una ternura infinita, pensando que tal vez, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo cuando los mecía para dormir cantando canciones antiguas que Almena había cantado para él. Sentía que todo el sufrimiento de su infancia había valido la pena si lo había llevado hasta ese momento perfecto. Pero en algún lugar muy lejano, en el Olimpo, Hera, la reina de los dioses, no había olvidado su antigua ira. Observaba la felicidad de Hércules con una amargura que crecía día tras día, cada risa de sus hijos, cada momento de paz en su hogar, cada beso intercambiado con Mégara era una afrenta personal para ella. Durante largos años planeó pacientemente, silenciosamente, como una araña, tejiendo su telaraña invisible. Sabía que la felicidad de Hércules era su mayor vulnerabilidad ahora y que cuando llegara el momento adecuado podría usar esa felicidad contra él de una forma más destructiva que cualquier tortura física. Y así, los días pasaban tranquilos en Tebas. Hércules trabajaba durante el día, ayudaba a la ciudad cuando era necesario, usaba su fuerza para mover piedras pesadas, para construir templos nuevos y casas más seguras. Se volvió respetado, admirado por los ciudadanos que lo veían como un protector bondadoso, pero poderoso, que elegía vivir entre ellos como un igual. Por la noche regresaba con su familia, cenaba con Mégara y los niños, escuchaba las historias del día, las pequeñas aventuras de los niños, los planes de Mégara para el jardín o para la casa. Era una vida simple, pero llena de significado y amor. Pero había momentos, especialmente al atardecer, cuando Hércules se quedaba en la terraza de su casa, mirando las estrellas distantes que parecían parpadear como los ojos
de los dioses, en los que sentía una extraña y sutil inquietud, como si algo importante se acercara, como si toda esa paz fuera solo temporal, una pausa antes de una tormenta mayor. Sus hijos crecían sanos, inteligentes, con rasgos de su fuerza, pero también con la dulzura y la sabiduría de Mégara. Lo llamaban papá, corrían a sus brazos cuando llegaba a casa, y en esos momentos, Hércules, olvidabas completamente su origen divino y se sentí solo, un hombre común y profundamente feliz. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes, e incluso en las horas más tranquilas, incluso en los momentos de mayor felicidad, siempre había una sombra muy sutil, una sensación de que algo inevitable se aproximaba lentamente, pero inexorablemente, como una tormenta lejana que aún no puede verse, pero ya puede sentirse en el aire. Y así, Hércules vivió sus años de felicidad simple y doméstica, sin saber que pronto todo cambiaría para siempre, pero por ahora, en este momento precioso y frágil, solo era un esposo, un padre, un hombre, intentando encontrar su lugar en el mundo, entre lo humano y lo divino, entre lo que era y lo que deseaba ser. Y así fue como Hércules pasó los primeros años de su vida adulta en una dulce ilusión de normalidad antes de que la verdadera prueba de su vida comenzara a acercarse desde las sombras del futuro como una ola inevitable que lo cambiaría todo para siempre. Y entonces llegó el momento que había esperado pacientemente por tantos años, el momento en que ella finalmente destruiría la felicidad de Hércules de la forma más cruel posible, usando contra él exactamente eso que él más amaba en el mundo. Era una noche, como tantas otras. En 2878, Tebas, la luna estaba casi llena, iluminando suavemente las calles vacías de la ciudad. Hércules había vuelto a casa después de un día de trabajo común. Había ayudado a reconstruir un puente sobre el río que cruzaba la ciudad. Trabajo sencillo y satisfactorio que lo hacía sentirse útil y normal. Mégara lo esperaba, como siempre, con una sonrisa cálida. Los hijos ya habían cenado y dormían profundamente en sus habitaciones, pequeños ángeles inocentes que respiraban suavemente bajo mantas bordadas por su madre. La casa estaba envuelta en una paz hogareña que parecía eterna y segura. Pero allá, en el Olimpo, finalmente, decidió actuar. Ella había observado por suficiente tiempo, había planeado cada detalle de su venganza con la precisión de una artesana malévola. Sabía que simplemente matar a Hércules no sería suficiente. Quería destruirlo por dentro. Primero, con un gesto casi casual, envió a la locura Lisa, la diosa oscura de la demencia, que vivía en las profundidades más oscuras del inframundo. Lisa era una criatura terrible que se alimentaba de la razón humana, transformando mentes sanas en laberintos de horror y confusión. Hércules estaba sentado a la mesa con Mégara, conversando sobre los planes para el día siguiente, cuando algo extraño empezó a suceder. Primero, fue solo una sensación sutil, como si el aire a su alrededor hubiera cambiado de temperatura. Luego, los colores empezaron a aparecer diferentes, más vibrantes y al mismo tiempo más amenazadores. Mégara notó el cambio inmediatamente. Los ojos de Hércules, que siempre habían sido amables y cálidos, comenzaron a brillar con una luz extraña. Extendió la mano para tocarlo, pero él se alejó bruscamente.
como si ella fuera una extraña, peligrosa. Hércules, ¿qué está pasando?, preguntó, con voz preocupada. Pero él ya no la escuchaba. Su mente estaba siendo invadida por visiones terribles. Veía enemigos donde no había ninguno. Monstruos donde solo había personas que amaba. La realidad se distorsionaba como una imagen reflejada en agua agitada. La locura de Lisa era particularmente cruel. Ella no, simplemente quitaba la razón, la reemplazaba por una realidad alternativa donde todo lo que era, bueno, se convertía en amenaza, donde todo lo que era amor se volvía peligro, donde la protección se convertía en destrucción. Hércules empezó a gritar. No eran gritos de dolor físico, sino de una angustia mental profunda. Veía su casa siendo invadida por criaturas monstruosas. Veía a su familia siendo amenazada por fuerzas que solo él podía percibir. Y su fuerza sobrehumana, su capacidad para proteger, se volvió contra aquellos que más amaba. Megara intentó acercarse, intentó calmarlo con palabras suaves y gestos gentiles, pero para la mente trastornada de Hércules, ella ya no era su esposa amada, era una criatura peligrosa que amenazaba a su familia, que intentaba destruir todo lo que él protegía. Lo que pasó después fue rápido y terrible. Hércules, en su locura, atacó a aquellos que pensaba eran sus enemigos, sus manos que tantas veces habían protegido y acariciado a su familia. Ahora se movían con la misma fuerza devastadora que usaba contra monstruos reales. Cuando la locura finalmente pasó, cuando Lisa se retiró satisfecha con su obra, Hércules se encontró solo en una casa silenciosa. El silencio era absoluto y terrible. Ya no había risas de niños, ya no había la voz melodiosa de Megara tarareando mientras trabajaba. Él miró a su alrededor, intentando comprender lo que había sucedido. Sus manos temblaban mientras la realidad lentamente volvía a él como una marea helada. Y entonces vio y entendió, y el horror de lo que había hecho cayó sobre él como una montaña. Megara y los hijos yacían inmóviles en el suelo de la casa que un día fue llena de vida y amor. Sus rostros aún mantenían una expresión de sorpresa y confusión, como si no pudieran entender por qué el hombre que más amaban en el mundo se había vuelto contra ellos. Hércules cayó de rodillas. Un sonido salió de su garganta que no era ni un grito ni un gemido. Era el sonido de un alma rompiéndose. El sonido de un hombre que acababa de perder todo lo que daba sentido a su existencia. El sonido de alguien que descubría que su mayor fuerza era también su mayor maldición. Permaneció allí por horas, o tal vez días. El tiempo había perdido todo significado. No lloraba porque el dolor era demasiado grande para lágrimas. Solo me miraba a aquellos que amaba más que a su propia vida, intentando comprender cómo sus manos habían sido capaces de tal destrucción. Los vecinos eventualmente vinieron a buscar a la familia cuando encontraron a Hércules allí con los cuerpos de su familia. Algunos gritaron de horror, otros simplemente se alejaron en silencio. Todos sabían que algo terrible había sucedido, pero nadie lograba entender completamente la magnitud de la tragedia. Hércules no resistió. Cuando vinieron a llevarlo, no habló, no explicó, no se defendió. ¿Cómo podrían explicar algo
que él mismo no comprendía. ¿Cómo podría defender lo indefendible? Había matado a su propia familia. No importaba que hubiera sido durante un episodio de locura. El resultado era el mismo. Y así, la vida feliz y sencilla de Hércules llegó a su fin de la forma más brutal posible. Había conseguido exactamente lo que quería. No solo destruyó su felicidad, sino que transformó su mayor virtud, su capacidad de proteger, en su mayor fuente de culpa y remordimiento. Hércules fue llevado lejos de Tebas. Nunca más podría volver a esa ciudad donde cada piedra, cada árbol, cada calle recordaría la vida que había perdido y la tragedia que sus propias manos habían causado. Y fue así como Hércules aprendió, de la forma más dolorosa posible, que incluso los más grandes héroes no están inmunes a las fuerzas que gobiernan el destino de los mortales. Su camino de redención apenas estaba comenzando. Y así llegamos al momento más largo y más conocido de la vida de Hércules. Los 12 trabajos, 12 tareas que se extenderían por 12 años de su vida. 12 pruebas que lo llevarían por los rincones más remotos del mundo conocido y más allá. Imaginen, si pueden, la escena. Hércules, de pie, delante del oráculo de Delfos. El aire estaba espeso, con incienso y misterio. La pitonisa, sentada en su trípode sagrado sobre la grieta en la tierra, de donde salían vapores que la conectaban con los dioses. Su voz resonaba extraña, como si viniera de muy, muy lejos. Tú debes servir a Euristeo por 12 años, 12 trabajos. Él te dará 12 penitencias por la tragedia que tus manos causaron. Las palabras flotaban en el aire como humo, llevando consigo el peso del destino inevitable. Y Hércules bajó la cabeza, aceptó silenciosamente, porque sabía que no había otra elección. El remordimiento pesaba en sus hombros como una montaña, y así partió hacia Tirinto, donde Euristeo lo esperaba con una mezcla de miedo y satisfacción. Euristeo, primo de Hércules, era un hombre de estatura mediana, ojos pequeños y siempre inquietos. ¿Cuándo era? Susurró en sus oídos los trabajos que debía imponer a Hércules. Sus ojos brillaron con una alegría cruel. Cada tarea sería imposible, cada desafío sería mortal. Al menos eso era lo que él esperaba. El primer trabajo, el león de Nemea. El primer trabajo llegó como una tormenta inevitable. Ve hasta Nemea, dijo Euristeo, escondido detrás de su mesa de mármol, y tráeme la piel del león que aterroriza esa región. Su voz temblaba ligeramente, incluso al dar órdenes. Hércules partió en silencio. El viaje hasta Nemea duró varios días, a través de colinas cubiertas de olivos antiguos y campos donde el trigo dorado se mecía suavemente con el viento. Pero conforme se acercaba a la región, el paisaje cambiaba. Los árboles eran más escasos, el suelo más árido, y había un silencio extraño en el aire. Los habitantes de Nemea vivían en terror constante. El león no era un animal común. Su melena era impenetrable, como bronce. Sus garras podían cortar piedra y sus rugidos resonaban por las montañas como truenos. Durante la noche, nadie se atrevía a salir después del ocaso. Hércules encontró el rastro de la bestia en las piedras arañadas de la montaña. Huellas enormes como platos, marcadas profundamente en la tierra seca. El héroe siguió pacientemente por horas hasta encontrar la cueva donde la criatura hacía su guarida. La batalla fue épica y silenciosa al mismo tiempo. Hércules primero
Intentó sus flechas, pero ellas rebotaban en la piel del león como si fuera armadura de hierro. Entonces usó su garrote de madera, de olivo, pero también no surtió efecto. Finalmente, Hércules comprendió que debía usar solo sus manos. Luchó cuerpo a cuerpo con la bestia por horas hasta lograr estrangularla con su fuerza sobrehumana. Y luego, usando las propias garras del león, logró quitar su piel impenetrable. El segundo trabajo, la hidra de Lerna. El segundo trabajo llevó a Hércules hasta los pantanos de Lerna, donde vivía una criatura aún más terrible. La hidra era una serpiente gigantesca con varias cabezas, y cada vez que una era cortada, dos nacían en su lugar. Los pantanos eran oscuros y húmedos, cubiertos por una niebla constante que parecía absorber todos los sonidos. Hércules navegó cuidadosamente a través de las aguas oscuras hasta encontrar a la criatura en su guarida subterránea. La batalla contra la hidra enseñó a Hércules que la fuerza no siempre es suficiente. Necesitó la ayuda de su sobrino, Iolao, que cauterizó cada herida con fuego, impidiendo que nuevas cabezas crecieran. Fue una lección de humildad para el héroe. El tercer trabajo, la corza de Cerinea. El tercer trabajo fue diferente de los anteriores. Euristeo pidió que Hércules capturara viva a la corza de Cerinea, un animal sagrado de Artemisa, con cuernos de oro y pezuñas de bronce, que corría más rápido que el viento. Esta tarea exigió paciencia en vez de fuerza. Hércules persiguió a la corza por un año entero a través de montañas y valles, aprendiendo a ser paciente, a observar, a esperar el momento justo. Cuando finalmente la capturó, fue con cuidado y gentileza. El cuarto trabajo, el jabalí de Erimanto. El cuarto trabajo llevó a Hércules hasta las montañas heladas de Erimanto, donde un jabalí gigantesco aterrorizaba a los viajeros. El animal era feroz e impredecible, con colmillos que podían atravesar armaduras de bronce. Hércules usó su inteligencia para esta tarea. En lugar de luchar directamente, persiguió al jabalí hasta la nieve profunda, donde el animal quedó atrapado y pudo ser capturado vivo. Fue una lección sobre usar el ambiente a favor. El quinto trabajo, los establos de Augias. El quinto trabajo fue, quizá, el más humillante. Euristeo ordenó que Hércules limpiara en un solo día los establos del rey Augias, que no habían sido limpiados por 30 años. Miles de animales habían dejado montañas de estiércol. Hércules inicialmente se sintió insultado por la tarea, pero entonces comprendió que incluso trabajos aparentemente menores podían enseñar lecciones importantes. Desvió 2 ríos para mal limpiar los establos, mostrando que la inteligencia puede superar la fuerza bruta. El sexto trabajo, los pájaros del lago Estínfalo. El sexto trabajo llevó a Hércules hasta un lago tranquilo, donde habitaban pájaros con picos de bronce y plumas afiladas como cuchillas que podían ser lanzadas como flechas. Se habían multiplicado tanto que oscurecían el cielo. Para esta tarea, Hércules recibió ayuda de Atenea, que le dio un sonajero de bronce. El sonido asustó a los pájaros, que volaron en pánico, permitiendo que Hércules los abatiera con sus flechas. Fue una lección sobre aceptar ayuda cuando es necesario. El séptimo trabajo, el toro de Creta. El séptimo trabajo envió a Hércules hasta la isla de Creta para capturar un toro blanco, gigantesco, que había sido dado
de regalo por el dios Poseidón al rey Minos. El animal estaba enloquecido y devastaba toda la isla. El viaje marítimo fue largo y contemplativo. Hércules pasó días en el mar, observando las olas y las estrellas, pensando sobre su vida y sus errores. Cuando llegó a Creta, enfrentó al toro con respeto, reconociendo en él una criatura noble que había sido corrompida. El octavo trabajo, las yeguas de Diomedes. El octavo trabajo fue particularmente sombrío. Euristeo ordenó que Hércules trajera las yeguas carnívoras del rey Diomedes en Tracia. Estos caballos habían sido alimentados con carne humana y eran salvajes y peligrosos. Hércules tuvo que matar al propio Diomedes para controlar a los animales. Fue una tarea que lo hizo reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y sobre cómo la crueldad puede corromper incluso a las criaturas más nobles. El noveno trabajo, el cinturón de Hipólita. El noveno trabajo llevó a Hércules hasta la tierra de las Amazonas para obtener el cinturón mágico de Hipólita, su reina. Inicialmente, la tarea parecía simple, porque Hipólita quedó impresionada con la fama de Hércules y aceptó dar el cinturón, pero Hera intervino de nuevo, esparciendo rumores entre las amazonas de que Hércules pretendía secuestrar a su reina. La desconfianza se propagó como fuego y Hércules tuvo que luchar contra guerreras que inicialmente lo habían recibido como amigo. El décimo trabajo, el ganado de Gerión. El décimo trabajo fue el más largo. Hasta entonces, Hércules tuvo que viajar hasta los confines del mundo conocido, hasta una isla en el extremo oeste, donde Gerión, un gigante con 3 cuerpos, guardaba un rebaño de ganado rojo. El viaje duró meses. Hércules atravesó desiertos, escaló montañas, navegó mares desconocidos. Durante este viaje levantó 2 pilares de piedra en los extremos del mar Mediterráneo que quedaron conocidos como los pilares de Hércules. El 11º trabajo, las manzanas de oro. El 11º trabajo envió a Hércules en busca de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Estas manzanas crecían en un árbol sagrado, guardado por un dragón de 100 cabezas y por las ninfas Hespérides. Para esta tarea, Hércules tuvo que encontrar a Atlas, el titán que sostenía el cielo en los hombros. Atlas aceptó buscar las manzanas. Si Hércules sostenía el cielo en su lugar, fue una experiencia trascendental sentir el peso de toda la bóveda celeste. El 12º trabajo, Cérbero, el último trabajo, fue el más terrible. Euristeo ordenó que Hércules descendiera al Hades, el reino de los muertos, y trajera a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo. El descenso al Hades fue un viaje a través de su propia alma. Hércules encontró las almas de Mégara y de sus hijos. Ellos lo perdonaron silenciosamente, con miradas llenas de amor y comprensión. Fue, finalmente, el momento de su verdadera redención. Cérbero fue capturado, sin armas, solo con las manos de Hércules y su fuerza sobrehumana. Pero más importante que la captura fue el permiso que Hades dio para que Hércules llevara al perro temporalmente, reconociendo que el héroe se había purificado a través de sus pruebas. Cuando Hércules finalmente completó los 12 trabajos, era un hombre diferente. La fuerza seguía siendo la misma, pero la sabiduría
había crecido exponencialmente. Él había aprendido paciencia, humildad, compasión y, lo más importante, había encontrado la paz con su pasado. Y así terminaron los 12 trabajos de Hércules, 12 años de pruebas que transformaron a un hombre atormentado por la culpa en un verdadero héroe. No solo por la fuerza de sus músculos, sino por la fuerza de su carácter purificado por el sufrimiento y por la redención. Y entonces, finalmente, después de tantos años, tantas pruebas, tantos caminos recorridos, Hércules respiró profundamente el aire de la libertad. El oráculo, en Delfos, había pronunciado sus últimas palabras sobre la penitencia, la deuda. Estaba saldada. Los dioses habían sido apaciguados. Pero, ¿qué hace un hombre cuando toda su vida ha sido definida por los trabajos, por las misiones, por el deber? Cuando, de repente, ya no hay ninguna tarea esperándolo. Hércules caminaba lentamente por los caminos polvorientos de Grecia. Sus manos, endurecidas por los años de trabajo, se balanceaban suavemente al lado del cuerpo. Ya no cargaba la pesada maza de madera. Ya no necesitaba estar siempre alerta. Las personas en los pueblos lo reconocían, susurraban entre ellos, señalaban discretamente: es él, el héroe, el que mató al león. Pero Hércules solo sonreía cansadamente y seguía su camino. Él encontró una pequeña casa en las colinas, cerca del mar. Una construcción simple, de piedra blanca, con un pequeño jardín donde crecían olivos y viñas. El antiguo dueño, un pescador anciano, se había marchado junto a los antepasados. Y allí, Hércules decidió, finalmente, descansar. Sus días ahora seguían un ritmo diferente. Se levantaba con el sol que surgía dorado sobre las aguas azules. Caminaba hasta la pequeña fuente en la parte trasera de la casa. Se lavaba el rostro con el agua fresca que brotaba de las rocas. Preparaba su propio alimento: pan simple, aceitunas, queso de cabra que compraba a los pastores de las montañas cercanas. A veces pescaba en las aguas tranquilas de la bahía, sentado en una pequeña embarcación de madera, observando las nubes pasar lentamente por el cielo. Los días se transformaban en semanas, las semanas en meses, y Hércules descubría algo que nunca había experimentado antes: la paz, el silencio, la contemplación. Él plantó un jardín pequeño, pero cuidado: zanahorias, repollos, hierbas aromáticas. Cada mañana regaba las plantas, observaba su crecimiento. Había algo profundamente satisfactorio en ver la vida brotar de la tierra bajo sus cuidados. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a declinar, Hércules se sentaba en el porche de su casa, una silla simple de madera que él mismo había reparado. El viento del mar traía el aroma de la sal y de las flores silvestres, y allí él reflexionaba sobre su vida. Los trabajos que realizó ya no eran cargas pesadas en su memoria. Se habían convertido en lecciones aprendidas. Cada monstruo derrotado, cada desafío superado, le había enseñado algo sobre sí mismo. El león de Nemea le había enseñado que la verdadera fuerza no viene solo de los músculos. La hidra, que algunos problemas renacen si no se tratan desde la raíz. La corza de Cerinea, que la paciencia puede ser más poderosa que la velocidad. A veces, visitantes llegaban hasta su casa, jóvenes héroes, en busca de consejos. Personas comunes con problemas que parecían imposibles de resolver. Hércules los recibía con amabilidad,
preparaba té de hierbas de su jardín y escuchaba con atención. Él descubrió que dar consejos era muy diferente de realizar trabajos físicos. Requería una fuerza más sutil, la fuerza de la comprensión, de la empatía, de encontrar las palabras correctas en el momento adecuado. La vida, solía decir a sus visitantes, es como un jardín. A veces debes arrancar las malas hierbas, a veces solo regar con paciencia y siempre, siempre confiar que con el tiempo las cosas buenas crecerán. Las noches en su casa eran especialmente tranquilas. Hércules encendía una pequeña lámpara de aceite. La luz, dorada y suave, danzaba en las paredes de piedra. Él, a veces, leía pergaminos antiguos, poesía, filosofía, historias de otros tiempos. Y lentamente, muy lentamente, Hércules comprendió que tal vez su mayor conquista no había sido ninguno de los 12 trabajos. Tal vez fuera simplemente esto, haber encontrado la paz consigo mismo, haber aprendido a vivir sin la necesidad constante de probar su fuerza. El mar seguía rompiendo suavemente en la playa cercana. Los olivos seguían meciéndose con la brisa. Y Hércules, el gran héroe de Grecia, seguía viviendo sus días simples y serenos, descubriendo que la verdadera aventura tal vez sea aprender a ser feliz con las cosas pequeñas y bellas de la vida. Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, Hércules cerraba los ojos y sonreía, sabiendo que mañana sería un día más de paz, un día más de vida, simple, un día más para simplemente ser. Y nuestra historia de Hércules continúa suavemente en el próximo capítulo de su viaje. El tiempo, como siempre, continuó su marcha silenciosa. Y un día, mientras Hércules caminaba por los mercados de la ciudad cercana al mar, sus ojos encontraron otros ojos que brillaban con una luz diferente. Deyanira era su nombre, una mujer de belleza serena, hija de un rey de una tierra lejana. Su cabello, oscuro como la noche, se mecía suavemente con la brisa. Sus manos, delicadas, elegían frutas en el mercado con movimientos graciosos y cuidadosos. Hércules se detuvo. Por primera vez en muchos años, sintió sin su corazón latir de manera diferente. No era el latido acelerado del combate o del peligro. Era algo más suave, más cálido, como el sol de la mañana tocando la piel. Ellos se hablaron ese día palabras simples sobre el precio de las aceitunas, sobre el clima, que estaba volviéndose más fresco. Pero había algo entre líneas, una conexión silenciosa que se formaba como hilos invisibles, tejiendo un nuevo patrón en la vida de ambos. Deyanira había escuchado hablar de las hazañas de Hércules, pero cuando lo conoció, vio no al héroe legendario, sino al hombre cansado que cultivaba tomates en su jardín, que reparaba redes de pescador, que alimentaba gatos abandonados que llegaban a su puerta. Semanas pasaron. Hércules empezó a aparecer más frecuentemente en el mercado. A veces llevaba verduras de su huerto para intercambiar por otros productos. Siempre encontraba una excusa para hablar con Deyanira sobre cosas pequeñas y cotidianas. Ella, por su parte, empezó a demorarse un poco más en sus compras. Preguntaba sobre las técnicas de cultivo que él usaba, elogiaba el sabor de los tomates que él traía.
sonreía, de forma que hacía brillar los ojos de él como no brillaban hacía mucho tiempo. Un día, durante una tarde de lluvia suave, Hércules encontró a Deyanira refugiándose bajo la marquesina de una tienda de telas. Ella estaba mojada y temblando levemente. Sin dudarlo, él le ofreció su capa y la invitó a calentarse en su casa. La casa simple de Hércules parecía aún más acogedora aquella tarde lluviosa. Él preparó té caliente con hierbas de su jardín. Encendió el fuego en la pequeña chimenea. Las llamas danzaban creando sombras suaves en las paredes de piedra. Ellos conversaron durante horas. Deyanira contó sobre su tierra natal, sobre las colinas cubiertas de viñedos, sobre las tardes en las que ayudaba a su madre a tejer tapices coloridos. Hércules habló sobre su viaje, pero no de combates o victorias. Habló de la soledad, de los caminos, de la belleza, de los atardeceres que veía en tierras lejanas. Cuando la lluvia cesó y Deyanira se preparó para marcharse, ambos supieron que algo había cambiado. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad suave, como la que precede a una tormenta de verano, pero más cálida, más prometedora. En los días que siguieron, Hércules se descubrió cuidando más de su apariencia. Peinaba su barba con más atención, elegía su ropa más simple, pero más limpia. Arreglaba la casa con un nuevo cuidado, como si esperara una visita especial. Deyanira también cambió. Había una sonrisa diferente en sus labios. Cuando caminaba por las calles de la ciudad, sus pasos parecían más ligeros, como si flotara levemente sobre las piedras del camino. La propuesta de matrimonio sucedió de forma naturalmente simple, durante un paseo al atardecer por las colinas cercanas al mar. Hércules se detuvo, tomó una flor silvestre, pequeña, pero perfumada, y se la ofreció a Deyanira. ¿Te gustaría?, dijo con voz suave, plantar un jardín conmigo para siempre. Ella sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría y simplemente dijo sí. La ceremonia fue pequeña e íntima, realizada en el jardín de la casa de Hércules, bajo una pérgola cubierta de viñas que él había plantado especialmente para la ocasión. Pocos amigos, algunos vecinos, el viejo sacerdote del pueblo cercano. Deyanira llevaba un vestido simple de lino blanco con bordados delicados que ella misma había hecho. Hércules llevaba su mejor túnica, limpia y bien cuidada. Su cabello y barba estaban peinados con esmero. Ellos intercambiaron promesas simples pero profundas. Prometieron cuidarse el uno al otro en los días de sol y en los días de lluvia. Prometieron compartir el trabajo del jardín y el calor de la chimenea. Prometieron escucharse en las alegrías y en las tristezas. La celebración fue igualmente simple. Pan fresco, vino local, frutas del propio jardín, música suave, tocada por un joven pastor con su flauta de bambú, bailes lentos bajo las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo oscuro. Cuando los invitados se marcharon y la noche se profundizó, Hércules y Deyanira se quedaron solos en su nueva vida. Juntos se sentaron en el porche de la casa. Ella apoyó la cabeza en el hombro fuerte de él. Él pasó el brazo alrededor de los hombros delicados de ella. Es extraño, murmuró Hércules, mirando las estrellas. Durante tantos años pensé que
La felicidad estaba en completar tareas imposibles. Ahora descubro que siempre estuvo aquí, esperándome en las cosas más simples. Deyanira sonrió en la oscuridad. Tal vez, susurró, la felicidad sea como las flores del jardín, solo florece cuando encuentra el lugar correcto, la persona correcta, el momento correcto. Y así, Hércules, el héroe que habían enfrentado monstruos imposibles, descubrió su mayor aventura, la aventura de compartir la vida con alguien que lo amaba, no por sus hazañas, sino por su capacidad de ser simplemente humano. Sonido ambiente se intensifica suavemente. Lluvia disminuyendo, blasatos, cantos de pájaros nocturnos. Y nuestra historia continúa suavemente mientras Hércules y Deyanira comienzan a escribir juntos un nuevo capítulo de sus vidas. En las estaciones más frías pasaban más tiempo dentro de casa. Hércules reparaba y mejoraba pequeñas cosas. Deyanira preparaba conservas con los frutos del jardín, mermeladas, dulces, que duraban todo el invierno, hierbas secas, colgadas en ramos, perfumados en las vigas del techo. Durante esas tardes de invierno conversaban sobre el futuro, tal vez ampliar aún más el jardín, tal vez construir un pequeño gallinero, tal vez adoptar algún animal abandonado que apareciera en su puerta. Sueños sencillos, pero llenos de amor y esperanza. Hércules a veces se encontraba observando a Deyanira mientras ella trabajaba, la suave concentración en su rostro, mientras tejía el cuidado amoroso con el que trataba las plantas, la risa musical que escapaba cuando algo la divertía y se maravillaba de su propia suerte. ¿Cómo? Pensaba, después de toda una vida de batallas y pruebas, he logrado encontrar esta paz perfecta. ¿Cómo merezco esta felicidad tan simple y al mismo tiempo tan completa? Deyanira también observaba a su esposo, la gentileza con la que trataba a los animales pequeños, la paciencia infinita con la que enseñaba técnicas de jardinería a visitantes curiosos, la fuerza suave con la que la abrazaba cada noche antes de dormir. Y así, los años pasaron como páginas de un libro de poemas tranquilos, cada día un verso suave de satisfacción, cada estación un capítulo de pequeñas pero profundas alegrías. Una vida que, finalmente, había encontrado su ritmo perfecto y nuestra historia sigue fluyendo suavemente como un río tranquilo hacia el próximo capítulo en la vida de nuestro héroe. Y así como sucede con todas las cosas en la vida de los mortales, incluso los periodos más dulces llevan en su interior las semillas del cambio, y a veces esas semillas germinan de formas que ni siquiera los dioses logran prever. Durante aquellos años de felicidad, algo muy sutil, casi imperceptible, comenzó a insinuarse en la tranquila vida de Hércules y de Deyanira. No era algo visible o tangible, era más bien como un susurro lejano del viento, una sombra que pasa fugazmente por la ventana, sin que sepamos exactamente qué la ha causado. Hércules comenzó a tener sueños extraños, no pesadillas exactamente, sino sueños en los que se veía caminando por caminos desconocidos, caminos que se extendían infinitamente más allá del horizonte. Y al final de esos caminos siempre había una luz dorada que lo llamaba con una voz que no lograba reconocer. Se despertaba de esos sueños nocturnos con una extraña sensación en el pecho
Una mezcla de nostalgia e inquietud que no podía explicar ni a sí mismo ni a Deyanira, que lo observaba con creciente preocupación. «Estás diferente», murmuraba ella una mañana, mientras preparaban juntos el desayuno. «Tus ojos parecen mirar algo que yo no puedo ver». Hércules intentaba tranquilizarla. Sonreía de manera reconfortante. Besaba su frente con ternura. «Debe ser solo el cansancio de la edad», decía, «o quizás el exceso de sol en el jardín». Pero, en el fondo, él mismo sabía que algo estaba cambiando dentro de él. Deyanira también empezó a notar pequeños cambios en sí misma, una inquietud sutil que la hacía despertar en medio de la noche, una extraña necesidad de comprobar que Hércules seguía allí a su lado, como si una parte de ella temiera que él pudiera simplemente desvanecerse como el vapor de la mañana. Ella también comenzó a soñar sueños en los que veía a Hércules alejándose lentamente por un camino polvoriento. No corriendo, no luchando, solo caminando con pasos decididos hacia algo que ella no lograba comprender. Y en sus sueños ella gritaba su nombre, pero él no la escuchaba. Los vecinos del pueblo comenzaron a comentar que había algo distinto en la atmósfera alrededor de la casa de la pareja. No podían definir exactamente qué era. La casa seguía siendo acogedora. El jardín seguía floreciendo. Hércules y Deyanira seguían siendo amables y atentos con todos. Pero había como una melancolía sutil en el aire, como esa sensación que sentimos al final del verano, cuando intuimos que el otoño se acerca, aunque aún no veamos las primeras hojas amarillentas. Una percepción inconsciente de que algo está por terminar. Hércules comenzó a pasar más tiempo solo. Caminaba por las colinas cercanas al mar. Al atardecer se sentaba en rocas altas, observando el horizonte infinito. Había algo en ese horizonte que lo llamaba cada vez con más fuerza. «¿Qué buscas allá afuera?», preguntó Deyanira una tarde cuando él volvió de una de esas caminatas solitarias. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que ella intentaba ocultar. «No lo sé», respondió Hércules con honestidad. «Es como si hubiese una música muy lejana que solo yo puedo escuchar, y esa música me llama hacia algún lugar que todavía no conozco». Deyanira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa sensación. Era la misma que había sentido de niña, cuando sabía que su familia se mudaría a una tierra lejana. La sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar para siempre. Intentaron mantener sus rutinas normales. Continuaron cuidando el jardín, recibiendo visitantes, paseando al atardecer. Pero todo tenía un matiz distinto, como si representaran un papel en una obra que conocían de memoria, pero que ya no los conmovía como antes. Una noche, sentados en la terraza, observando las estrellas, Deyanira tomó la mano de Hércules entre las suyas. «Si necesitas partir», dijo en voz muy baja. «Lo entenderé». Hércules sintió su corazón encogerse. «¿Por qué dices algo así?», preguntó. «Amo esta vida que hemos construido juntos. Amo nuestra casa, nuestro jardín. Te amo a ti». «Lo sé», susurró Deyanira. «Pero también sé que si algunos hombres nacen con destinos más grandes que su propia
voluntad. Y tú, mi amor, eres uno de esos hombres. Se quedaron en silencio por un largo tiempo, escuchando solo el suave sonido de las olas rompiendo en la playa distante y el susurro del viento entre las hojas de los olivos. Era un silencio lleno de amor, pero también lleno de presentimientos. Hércules comenzó a soñar con más frecuencia, con aquella luz dorada al final del camino, y poco a poco comenzó a comprender que esa luz no era un lugar físico, era algo distinto, algo que tenía que ver con su destino final, con el propósito último de su existencia. La sensación de que su vida mortal, aunque llena de alegrías y logros, era solo una etapa dentro de un viaje mucho más grande. Un viaje que él tendría que completar solo cuando llegara el momento adecuado. Y así, mientras los días seguían pasando con su rutina aparentemente normal, una transformación sutil pero profunda estaba ocurriendo en el corazón y el alma de Hércules. Una preparación inconsciente para algo que aún estaba por llegar. Y nuestra historia continúa su curso inevitable como un río que se acerca lentamente al mar, donde todas las aguas finalmente se encuentran. Y así llegó el día que tanto Hércules como Deyanira habían esperado en lo más profundo de su alma. Un día que comenzó como cualquier otro, pero que llevaba dentro de sí la calidad especial de los momentos de transformación. Hércules se despertó antes del amanecer, no por inquietud ni por desasosiego, sino guiado por una sensación de plenitud, como si toda su vida, toda su travesía, lo hubieran conducido exactamente hasta ese instante. Se levantó en silencio para no despertar a Deyanira, que dormía tranquila a su lado. Caminó hasta la pequeña ventana del cuarto. El cielo todavía estaba oscuro, pero en esa oscuridad había algo distinto, como si estuviese preñada de una luz especial. Salió de la casa y caminó hasta el jardín que habían creado juntos. Las plantas que cultivaron con tanto amor brillaban cubiertas de rocío bajo el tenue resplandor de las estrellas que poco a poco se apagaban. Se sentó en su banco de madera favorito, ese que él mismo había tallado años atrás, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz absoluta, la certeza de que todo en su vida había sucedido exactamente como debía suceder. Cuando Deyanira despertó y no lo encontró a su lado, no sintió el habitual sobresalto. Había algo en el aire que la tranquilizaba, como si supiera instintivamente que ese era un momento sagrado que no debía ser interrumpido con ansiedad o temor. Se levantó despacio, se envolvió en su chal favorito y salió a buscarlo. Lo encontró en el jardín, sentado, inmóvil, mirando el horizonte, donde los primeros destellos del amanecer empezaban a teñir el cielo de rosa y dorado. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose suavemente, como si se acercara a un ciervo salvaje que podría asustarse ante movimientos bruscos. Estoy mejor que nunca, respondió Hércules, sin apartar la vista del horizonte. Deyanira, amor mío, siéntate aquí conmigo. Quiero que veamos juntos este amanecer. Ella se sentó a su lado, en el pequeño banco, apoyó la cabeza en su hombro, como tantas veces había hecho antes, pero esta vez
había algo diferente, una cualidad de despedida silenciosa que ella sentía, pero no cuestionaba. Permanecieron así, en silencio, observando cómo el sol se elevaba lentamente. Fue un amanecer especialmente hermoso. El cielo se transformó en un tapiz de colores suaves. Primero rosa, luego dorado y finalmente un azul tan puro que parecía creado solo para ese momento. ¿Sabes?, murmuró Hércules con voz muy suave. Durante toda mi vida he luchado contra monstruos externos, leones, hidras, criaturas imposibles. Pero el mayor monstruo al que me enfrenté siempre fue el miedo a la separación. ¿Separación?, susurró Deyanira, aunque en su interior comprendía perfectamente lo que él quería decir. El miedo a perder a las personas que amo. El miedo a dejar atrás los lugares que me hicieron feliz. El miedo de que la muerte sea el final de todo lo que realmente importa. Hice una pausa. Respiró profundamente el aire fresco de la mañana, impregnado de flores recién abiertas y de la humedad de la tierra. Pero hoy, por fin, entiendo que no existe una verdadera separación. Todo lo que amamos, todo lo que construimos con amor, continúa existiendo de una forma u otra. Sigue siendo parte de algo mayor. Deyanira sintió que unas lágrimas suaves le corrían por el rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión profunda, de saberse testigo de algo sagrado, de algo que muy pocas personas tienen el privilegio de experimentar. Siempre lo supe, dijo ella, con voz temblorosa, que no eras completamente mío. Perteneces también a los dioses, al mundo, a la historia. Pero la parte de ti que fue mía, esa, nunca nadie me la podrá quitar. Hércules se volvió hacia ella por primera vez en toda la mañana. Sus ojos brillaban con una luz que ella nunca antes había visto. Una luz que parecía venir de muy lejos y al mismo tiempo de lo más profundo de su ser. Y la parte de ti que fue mía, dijo él, acariciando suavemente su rostro. Esa me la llevaré donde sea que vaya. Será mi luz, mi guía, mi recuerdo más precioso. Se besaron en ese amanecer especial. Un beso largo y suave que sabía a todas las mañanas felices que compartieron y al mismo tiempo a una promesa de que el verdadero amor trasciende todas las separaciones. Cuando se separaron, Hércules se levantó despacio. Debo irme ahora, dijo, hacia un lugar que no puedo describir, pero que siento que me ha estado esperando desde hace mucho. Lo sé, susurró Deyanira. Ve, con mi bendición y con todo mi amor. Hércules caminó lentamente hacia las colinas que se alzaban tras su hogar. Deyanira permaneció sentada en el banco, observándolo alejarse. No, había tristeza en su corazón. Solo una profunda gratitud por haber compartido esos preciosos años con un hombre tan extraordinario. Cuando Hércules llegó a la cima de la colina más alta, se detuvo y miró una última vez hacia atrás. Vio su pequeña y acogedora casa entre los árboles. Vio a Deyanira sentada en el jardín como una figura serena en un cuadro perfecto. Y entonces ocurrió algo que ni él ni ella esperaban. Una luz dorada, muy suave, comenzó a envolverlo. No una luz cegadora ni dramática, sino una luz cálida
y acogedora, como el sol poniente en un día perfecto, de verano. Deyanira vio aquella luz desde la distancia y supo, instintivamente, que estaba presenciando algo sagrado. La transformación de su amado esposo, de héroe mortal, en algo mayor, algo eterno. La luz se intensificó poco a poco, y cuando finalmente se desvaneció, Hércules ya no estaba visible en la colina, pero Deyanira no sintió que él se hubiera ido. Sintió que se había transformado en algo que siempre estaría presente en el suave viento que mece las hojas, en el calor del sol que acaricia su piel, en la belleza de las flores que florecen en el jardín que crearon juntos. Y así, la travesía mortal de Hércules llegó a su fin. No con violencia ni drama, sino con la suavidad natural de una transformación largamente preparada tras una vida entera de crecimiento y aprendizaje. Los dioses lo recibieron en el Olimpo, no como un conquistador, sino como un hijo que regresa al hogar tras una larga travesía de descubrimientos. Allí encontró la paz eterna y la sabiduría que solo llega a quienes han amado y vivido plenamente. Y así, nuestra historia de Hércules llega a su final sereno. Una historia de fuerza y coraje. Sí, pero sobre todo, una historia de amor, de crecimiento y de descubrimiento de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y ser amado, de encontrar belleza en las cosas simples y de aceptar con gracia todas las transformaciones que la vida nos ofrece.